Bendiciones, amados. Una vez más, estamos en esta entrega de estudios bíblicos. Amén. Un tiempo precioso donde podemos aprender de la palabra de Dios. Yo sé que nos estamos enriqueciendo, Angie, Amén, de todo lo que Dios nos está enseñando en este tiempo. Sí. Yo doy gloria a Dios por este tiempo de estudio bíblico. Somos la Iglesia Nuevo Testamento en la ciudad de Higüey, República Dominicana, pastoreando los pastores Nivar, amén. Y hoy tenemos este poderoso tiempo de estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Éxodo, amén. Y para iniciar este tiempo, yo quiero compartir con ustedes una cita de la palabra de Dios que se encuentra en Deuteronomio 28. Nos habla de obedecer, nos habla de oír la voz de Dios y obedecerla. Amén. Entonces dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente tus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y te invito a seguir leyendo la lista de bendiciones que hay de obedecer a Dios. O sea, oír la palabra de Dios, ponerla por obra, que es obedecer, y será de gran bendición. Por eso en este tiempo de estudio bíblico que estamos realizando, te invito, te exhorto, no solamente a escudriñar la palabra, sino también a obedecerla, a ponerla por obra en tu vida, y será de gran bendición, no solo a ti, sino a tus generaciones. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios en este momento y vamos hasta dar gracias a Dios, porque sabemos que todo lo que está en la palabra de Dios, en la Santa Escritura, se es de bendición para nuestras almas, para nuestro espíritu. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio bíblico, Padre Celestial, donde tu palabra, que es, Padre Celestial, la herramienta de bendición para nuestras vidas, mi Dios, que podamos no solamente oírla atentamente, sino también ponerla por obra en nuestras vidas. Mira a cada uno en los lugares donde están, Señor, sea su sala, su habitación, aún en sus vehículos, Padre Celestial, que esta palabra llegue a su alma, a su espíritu, Señor, y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como de costumbre, tenemos a la señora Angie de Hubiera con nosotros, amén, que nos va a llevar, nos va a guiar en adoración en este tiempo. Yo sé que será de gran bendición para tu vida, así que como le exhorto, busca a tu familia y también sé parte de esta adoración, porque la adoración trae liberación a nuestras almas. Amén. Hola, Angie. Pastora, bendiciones, aleluya. Gracias damos a Dios por una oportunidad más que nos da. Amén. Y te invito a sí mismo en este momento a que simplemente levantes tus manos donde quiera que estés y adores y bendigas el nombre de nuestro Señor. Amén. Nada es difícil para Dios. Amén. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Díselo a él. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Así es. Él es Jesús, quien venció en la cruz.
Jesús fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Díselo a él. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Y así es. Aleluya. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice su palabra, que le diríamos a este monte, muévete, y él se movería. Amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Nada es difícil para Dios. Obedecer a Dios no es difícil. Amén. Nada es difícil. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero lo que tú estás pasando en las manos de Dios será fácil. Dice Él que ligera es su carga. Amén. Gloria a Dios. Tremendo tiempo de adoración. Amén. Alabado. Uno quisiera que seguir adorando y buscando esa presencia linda, manifiesta, amén, en la vida cuando adoramos. Después de este tiempo tan precioso en la presencia de Dios adorando, tenemos a nuestro expositor de la palabra, el pastor Silverio Nivar. Gloria a Dios, pastora, gracias por la presentación. Dios le bendiga mucho a usted y a todos aquellos amigos, hermanos, ¿verdad? Y allegados que nos ven. Es un privilegio, un gozo, un placer, una vez más, como cada vez que tenemos que estar aquí, compartir la palabra de Dios. Amén. Déjeme decirle que se ve muy bien con ese atuendo que tiene hoy, ¿verdad? Propio de este tiempo, que hay que cubrirse y hay que andar con mucho cuidado en la calle. Amén, ¿verdad? pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Se ve precioso. Gloria a Dios. Pues estamos aquí una vez más, como decíamos, y damos gracias a Dios por su bondad. Ponemos en sus manos todo lo que vayamos a decir, de tal forma que podamos nosotros fluir en su gracia y en su palabra. Así que oremos en esta hora para que Dios nos dirija, Dios bendiga nuestro tiempo aquí y que muchas vidas puedan ser edificadas en esta palabra. Señor, gracias te damos por esta hora. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Presentamos la palabra que vamos a poner, oh Dios, este tiempo de estudio, de disertación, de coloquio, Señor, de lo que es tu palabra. Pedimos que tú nos dé la gracia para enseñar y también para recibir lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya hemos transcurrido algunos capítulos y hoy vamos a ver el capítulo 7, pastor. El capítulo 7 es el capítulo que continúa para nosotros seguir dilucidando lo que es este recorrido de lo que es el pueblo de Israel, de su salida de Egipto y todas las cosas que Dios hizo para sacar con mano poderosa y extendida, ¿verdad?, a este pueblo, a su pueblo, el pueblo de Israel. Amén. En esta hora vamos a leer ese capítulo, o más bien algunos versículos de ese capítulo. A partir del capítulo 7 se visualizarán las diferentes plagas que vinieron sobre la nación de Egipto, producto, ¿verdad?, de la dureza del corazón de Faraón. Y veremos, ¿verdad?, diferentes cosas que acontecieron
aquella nación y también a su rey o a su faraón. Vamos a ver qué dice Éxodo 7, versículo 3 al 5. Dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Amén. O sea, aquí nos vemos, ¿verdad? En la porción que acabamos de leer, cuando Dios dice que Él iba a endurecer el corazón de Faraón. Amén. Entonces, es importante que veamos eso, amado. Y eso nos lleva a otro texto en la palabra. No recuerdo, lo dice Jeremías, acerca del corazón. O sea, ¿quién conoce el corazón? ¿Quién sabe? Dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo el corazón, ¿verdad? Y Dios sabe cómo probar el corazón de cada persona, de cada individuo. Así que Faraón está siendo probado. No sabemos, ¿verdad?, hasta ahora la historia, cómo era aquel Faraón. Aunque sí sabemos que quizá era alguien venerado para el pueblo egipcio, para su pueblo, pero para lo que era el pueblo de Israel, no. O sea, era un dictador, era una persona que... su verdugo. Sí, era su verdugo. Entonces, cuando vemos esto, lo que quizá aparentaba una cosa, Faraón, aquí se va a denotar, se va a ver, cuando Dios dice, voy a probar, o sea, voy a endurecer y voy a ver lo que va a salir de su corazón. Por eso, en esta ocasión, vemos, o vamos a empezar a ver, lo que sale del corazón de este hombre. En estas plagas que han de venir, quizá la apariencia que pudiera haber tenido para el pueblo de Egipto, ¿verdad? Era una cosa, pero a partir de ahí, y más adelante se verá también cómo el mismo pueblo y sus mismos allegados le dicen, pero mira, Faraón, rey, ya de Egipto no queda nada. O sea, cualquier persona en su cabal juicio ya hubiese cedido a la petición del Señor. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero en sí lo que queremos hacer es notar es que a partir de este versículo Dios dice que va a hacer salir de su corazón todo lo que hay. O sea, él tenía un corazón duro, aunque aparentaba una cosa, pero su corazón de por sí era duro. Dios lo que iba a hacer mostrar lo que iba a salir del corazón de este hombre. Por eso mantenía ese pueblo cautivo, ¿verdad? Además de que la escritura tenía que cumplirse, pero siempre hay alguien propicio para cumplir ciertas cosas que van a suceder en la historia. Como Jesús tenía que ser crucificado, pero ¿quién de todos los apóstoles que estaban ahí fue que lo traicionó? Bueno, aquel cuyo corazón era más inclinado a la codicia, a la avaricia, a la traición, de ser a Judas. Entonces, así en cada cosa siempre hay alguien que el corazón es más inclinado, más duro o más bueno puede ser para ciertas cosas. Así que, pastor, desde ya hay una enseñanza. O sea, como usted decía, qué peligroso es nosotros tener un corazón terco, duro, en situaciones. Hay muchas veces que nosotros mismos peleamos contra Dios porque queremos mantener una posición o en cualquier situación. Entonces, ¿qué vamos a decir dañoso es no ceder muchas veces y mantenernos en una situación de terquedad en nuestras vidas? ¿Cómo eso puede afectar no solamente mi vida, sino la vida de los que están a cargo mío o mi descendencia? Cuando tengo una posición de liderazgo y veo que estoy cometiendo un error en algo, pero yo por mi dureza de corazón, yo persisto en eso. O sea, porque yo estoy en una obstinación que a mí no me importa lo que están al lado mío. Lo que me importa es yo permanecer en mi idea, aunque esté equivocado. Sí. Entonces, vemos ese espíritu, ¿verdad?, que tenía ese Faraón, de mantener esa dureza de corazón en todo momento, en todo tiempo. Pastora, vamos a leer a partir del versículo 8, del 8 al 13. Del 8 al 13. Vamos a ver lo que dice ahí en esa porción. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere, diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara
y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto, con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. En esa porción, a partir del versículo 8 hasta el 13, más o menos, y nos habla acerca de lo que era el milagro este de la serpiente o de la culebra. Vemos aquí que Dios permite que acontezca ese milagro. Aarón echa la vara y se vuelve culebra. Tenemos que hacer un paréntesis, pastora, para hablar un poquito de esto de lo que es la culebra. Decíamos en clases anteriores, que la culebra, más bien aunque dice culebra, resulta que para la cultura y para ese tiempo en Egipto era más bien cocodrilo. Wow. Resulta como cierta contradicción para nosotros que estamos aquí de este lado del mundo, pero para ellos, según los estudiosos eruditos, dicen que no era culebra sino cocodrilo. También tipo y sombra de lo que era dragón. Para el tiempo de Egipto, en ese tiempo sucedía que ellos adoraban también al cocodrilo. Esa es una nación politeísta, y una de las cosas que ellos adoraban eran precisamente al dios cocodrilo. A su vez, hay que hacer un paréntesis y volvernos al tiempo de Moisés. Cuando Moisés fue puesto en el canastillo y quedó por el río, fue también una obra milagrosa, porque al haber tanto cocodrilo en ese tiempo, en el río, en esa zona por ahí, a ese niño no le pasó nada. O sea, Dios guardó ese propósito, fue rescatado de las aguas, y ninguno de esos animales salvajes le hizo nada al niño que iba en ese canastillo, y fue recogido por aquella señora que se bañaba a esa hora en ese lugar, que era la hija de Faraón, la hermana de Faraón. Entonces, cuando vemos aquí que sucede el milagro del asunto de las culebras, que se convierte en culebra o cocodrilo, como usted quiera llamarlo, resulta que vienen también los adivinos y los brujos, hechiceros de Faraón. Sí. ¿Y qué sucede? Hacen lo mismo. Dice que echan también sus varas y también se vuelve culebra. Pero dice que la culebra o la vara de Aarón se comió a las demás. Hay algo que nosotros tenemos que ver en esa porción, y es la resistencia, la oposición a lo que es el plan de Dios y a lo que Dios está haciendo. Por eso en 2 de Timoteo, pastora, capítulo 3, versículo 8, yo quisiera que usted también lea esa porción, donde menciona precisamente estos brujos que estuvieron ahí al lado de Faraón en ese escenario. No, y también antes de leer, pastor, podemos ver y recibir como enseñanza también cómo el enemigo muchas veces, teniendo poder, porque como usted decía hace un tiempo, tiene poder, claro, pero con su poder limitado quiere imitar las cosas que el Señor está haciendo. ¿Entiendes? Vemos, aún en Apocalipsis leemos, pastora, cómo el diablo en ese final de los tiempos hace milagros. Por ejemplo, dice que hace que una estatua hable, hace milagros y cosas van a suceder en el final de los tiempos. Que le creemos que wow, es tremendo, pero que ya sucedió aquí. Sí. Porque el mismo diablo le dio poder a los hechiceros. Ajá. Para que también sus varas se volvieran culebras. Así es. ¿Amén? Pero hay algo que sucedió ahí, y que fue que la vara de Aarón se comió a las otras. Demás. O sea, sí, que el Dios del cielo, amén, devoró a aquellos dioses también paganos, ¿verdad? Y aquellas cosas que pudieron ellos hacer. Amén. Porque amén, el diablo hace sus milagros y sus cosas, pero nunca lo hace como Dios. Y vamos a ver cómo ellos pudieron duplicar algunas de las que eran las plagas, pero Dios podía, en la hora que Dios quería deshacer esas plagas, Dios la deshacía. Eso pasó en el pasado. Sí, pero los brujos, en el presente también. Pero los brujos nunca pudieron deshacer las plagas. No. Siempre la multiplicaban, o sea, empeoraban la situación
pero nunca la resolvían. Lo vamos a ver más adelante. Léame la porción ahí de segunda de Timoteo. Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, repróbados en cuanto a la fe. Janes y Jambres, esos brujos, ¿verdad?, de ese tiempo, resistieron a lo que era el milagro que Dios hizo a través de su siervo, de Aarón y de Moisés. Hay personas que van a resistir a la verdad, que van a resistir a la obra de Dios, que Dios podrá cambiar a alguien, Dios podrá hacer un milagro, Dios podrá hacer muchas cosas. Y yo voy a decir, no, hombre, no, pero yo lo hago mejor. No, pero yo puedo hacer tal cosa. O sea que no era solamente en ese tiempo. En este tiempo habla el apóstol Pablo de que hay personas con ese mismo espíritu de resistir a Dios a pesar de que Dios puede hacer milagros, a pesar de que Dios puede hacer cosas terribles. Ellos siempre van a buscar la quinta pata al gato para no aceptar lo que es la obra de Dios en los corazones y la obra de Dios en nuestras vidas y aún en sus propias vidas. Gente incrédula, como decía la porción, réprobos en cuanto a lo que es la fe, en cuanto a lo que es la cosa que Dios hace delante de sus ojos. Buscarán la forma de tergiversar y de buscar la oposición a lo que Dios evidentemente está haciendo. Sí. Empecemos a leer entonces para que veamos, esto fue como una introducción a esos milagros que van a suceder, lo que es la primera plaga, pastora. En el versículo 20 dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Amén. Hay que hacer la observación también acerca y recalcar una vez más que los egipcios, ¿verdad?, eran una nación politeísta, o sea, tenían múltiples dioses, dioses por donde quieran, miles de dioses, tenían templos por todos los lugares, y precisamente lo que Dios empieza a hacer en aquella nación es precisamente declararle la guerra a todos los dioses. Amén. ¿Qué dice la palabra? La palabra de Dios dice que los ídolos no tienen poder, los ídolos son ídolos. El hombre hace así y va al campo, dice la palabra, corta madera, coge y le da forma, quita aquí, corta allá, parte de esa madera la lleva para hacer leña, para cocinar y se calienta con ella, pero también entonces con la otra parte coge y hace un Dios y dice, tú eres mi Dios. Eso es así. Entonces Dios quiere declararle la guerra a Faraón y también a toda la nación, diríamos así, porque Dios empieza a encestar golpes contundentes contra cada una de las cosas que ellos entendían que eran sus dioses. Así es. Y cuando leemos esa primera porción, hasta el versículo 23, ¿verdad que sí? Sí. Cuando leemos esa primera porción, hasta ahí, vemos que uno de sus dioses precisamente era el dios Nilo, el río Nilo. Era uno de sus dioses, ese río le proveía peces y una serie de cosas. ¿Y qué hace el Señor? Precisamente le encesta un primer golpe a su dios Nilo. Destruye. Dicen los estudiosos que este era el dios Nun, que era una deidad protectora del río Nilo. Una deidad protectora. Contra ese Dios empieza a encestar el primer golpe. Por eso vemos que dice que toda aquella agua se convirtió en ¿qué? Se convirtió en sangre. Y ya los peces que habían allí murieron. Toda la vida que pudo haber existido en el Nilo en ese momento murió. Imagínense usted. Además, el mal olor, el hedor que salía de ahí. Imagínense usted cuando muere o mueren cantidad de peces, la peste que emana eso, se pudre el agua, la sangre, si es sangre, la sangre se huele, ¿verdad? Huele mal, etcétera, etcétera. Y todo aquello aconteció precisamente en el río Nilo. Entonces, ¿qué dice el versículo 25, pastora? Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. O sea, que duró ese problema una semana. Wow. No fue un momentito. 7 días. Desagradable. La perfección
lo completo, 7 días en sangre. Y todo eso aconteció para encestar ese primer golpe a lo que era el dios A la deidad Nilo, a esa deidad, Dios Nun. Entonces, gloria al Señor. Eso no fue suficiente para Faraón. Siguió endureciendo su corazón. Es que cuando la persona a veces aparenta una cosa, Dios sabe cómo trabajar en ese corazón. Y empezamos a ver aquí lo que empieza a salir del corazón de Faraón. Entonces vamos a leer el versículo, pasamos ya al capítulo 8, para leer entonces lo que es la plaga de las ranas. Versículo 1 al 5. Uy, rana. Ranas, sí. Imagínense usted, ranas. Hay hermanas que no quieren saber de las ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con las ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en su casa, y las cámaras donde duermen, y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, y en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Entonces vemos aquí que esto fue encestar un duro golpe contra el dios de la rana. Déjeme decirle que también los egipcios adoraban la rana. Pero ellos adoraban todo, pastor. Era una nación politeísta. Obviamente que Dios tenía que hacer una demostración. Así es. Había una imagen, ¿verdad?, de un personaje agarrando una rana, en el cual de la boca de la rana salían toda clase de alimentos. Entonces, esta era una deidad llamada Ejed, con H, Ejed. Y esa era la deidad de lo que era el nacimiento, de lo que era la provisión para ellos. Yo entendía que esa rana era lo más grande. ¿Y qué sucede? Ok, ellos entendían que eso era así, que la rana era lo más grande, la diosa, qué sé yo. ¿Ustedes quieren rana? Pues van a tener rana. Van a tener diosas por mucho tiempo. Entonces, Dios multiplicó en gran manera la cantidad de ranas que podían haber. Dice que las ranas le salían. El rey se quedaba sentado en una silla y habían como 10 ranas. Si caminaba por el piso, ¿verdad? Caminaba por donde quiera, ahí habían ranas. Si iba al baño, ahí habían ranas. Si la reina iba ahí al baño también, ahí habían ranas. Habían ranas en la tesa de almazar, habían ranas en las calles, habían ranas en todos los lugares. Imagínense ustedes si a veces una sola rana provoca, y sobre todo algunas hermanas, provocan que haya un desalojo total de la zona. Así es. Entonces imagínense usted que haya ranas por todos los lugares. Si usted se va a la habitación, en la cama hay 4 o 5 ranas. Usted se va a acostar. Debajo de la almohada, ranas. Debajo de los calderos, ranas. Donde usted va a preparar alimentos, ranas por todos los lugares. Entonces eso se convirtió en algo insoportable para toda aquella nación. Entonces era su diosa, uno de sus diosas, pero se convirtió en un verdadero problema. Dios le encesta un segundo golpe precisamente a esta deidad. Si leemos el versículo, en el versículo 8, pastora. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Ahí hay un faraón ya compungido, ¿verdad? ¿Entendemos? Sí, pidiendo oración. Ora a Jehová para que me ayude en eso. Hay gente así, pastor, sí, que cuando tiene el problema le dice a Dios, dice al hermano, al varón, venga, ora por mí. Venga, sí, mire lo que sea. Mientras dura el problema. Sí, mientras está enfermo, mientras está preso, mientras tiene el hijo mal. Pero inmediatamente Dios responde a la oración de su siervo y viene la solución del problema. Lea el versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no le escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, para Dios no fue una sorpresa. Así. Él volvió y endureció su corazón. Así es. Porque ya el problema se había ido las ranas. Ya no había sangre en el Nilo.
y no había arranque. Entonces hay gente que Dios tiene que muchas veces trabajar una y otra vez en su corazón porque tiene un corazón duro. Él vio que todo fue resuelto y entonces viene y endurece otra vez su corazón. Así es. Pero vamos a seguir leyendo. Lamentablemente. Entonces ahí viene otra plaga, que es la plaga de piojos. A partir del versículo 16 y 17 podemos leer ahí, pastora. La plaga de piojos. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Esto era una deidad, el dios Het. Eso fue un problema para muchas mamás en este tiempo. Sí, una deidad que tenía que ver con lo que era la tierra. Así es. La tierra, una deidad, Dios Het, para los egipcios, que tenía que ver con lo que era la tierra. Por eso Dios le dice a Aarón, le dice, golpea el polvo de la tierra. Mire, mencionamos piojo y ya uno empieza a arrancarse la cabeza. Nada más de mencionar piojo, ¿qué pasa además con los piojos? Acuérdense que aquella nación era una nación, sobre todo en la parte de los faraones, esa gente, donde ellos abogaban mucho de lo que era su limpieza y su higiene, su higiene personal. Entonces, el tener piojos realmente, su imagen. De hecho, se ve hasta en la película, se ve como muchos de ellos se rapaban la cabeza completamente. Eso era para no tener ningún contacto. Ellos se rasuraban de arriba abajo. Entonces, al venir esa plaga de piojo, eso fue también un duro golpe. Además, cuando del polvo ellos adoraban la tierra y esa deidad de la tierra, también viene que eso se convierte en piojo. Imagínense usted cuánto piojo, si es del polvo de la tierra, cuánto piojo había en lo que eran las cabezas, en los cuerpos y en todos los lugares de todos los egipcios y de las egipcias y de sus niños, ¿verdad? Y todo se convirtió en una plaga. Pero si usted lee el versículo 19, bueno, pastora, ¿qué dice? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, pudo haber desaparecido la plaga de piojo, como desapareció, pero no hubo respuesta de Faraón. Aunque venían las plagas y venían los contratiempos para él y para con aquella nación, Faraón endurecía más y más el corazón. Y yo le puedo preguntar al amigo o a la amiga o al hermano que nos escucha, hasta ahora lo que hemos leído, quizá muchos de nosotros pudieran decir: oye, pero no cogió cabeza. Déjame decirte que a veces tú y yo somos así. Endurecemos nuestros corazones a muchas cosas que Dios una y otra vez nos ha hecho pasar. ¿Hasta cuándo tendremos un corazón duro, un corazón obstinado para cometer los mismos errores? ¿Hasta cuándo nosotros podemos ver, de verdad, que nos sucede una y otra vez las mismas dificultades? Y no solamente somos afectados nosotros, sino también aquellos que están a nuestro alrededor. Tenemos que tener un corazón más dócil a lo que es el trato de Dios para nuestras vidas. Y no solamente eso, pastor, que muchas veces vemos que Dios está quitando cosas de nuestras vidas y le preguntamos por qué, pero son cosas como a Faraón. Si usted, hasta ahora usted nos ha enseñado que todo lo que él ha traído y que él le ha dado el golpe al Señor es porque eran dioses. O sea, no simplemente eran plagas, eran dioses que han sido destronados, que Dios viene destronándonos. Entonces muchas veces nosotros pensamos: ¿por qué Dios me está quitando algo en nuestras vidas? Pero es que ese algo, esa posición o esa posesión que tenemos es un Dios en nuestras vidas. Así es. ¿Entiendes? Y Dios tiene que quitarlo para traer orden en la vida de nosotros como creyentes. Así es. Amén. Y muchas veces hasta para traernos a Dios. Hay gente que si Dios no le ha quitado algo, no vienen a Él. Así lamentablemente, porque Dios no quiere eso. Dios quiere el bien de nosotros. Y vemos como hasta ahora hemos enseñado, y dice la palabra,
¿Tú crees que el dios Nilo, el río Nilo es tu dios? Pues mira, te lo convierto en sangre. ¿Tú crees que la rana, qué sé yo, es tu diosa que te provee? Pues mira, te la multiplico, que se te convierte en un problema al que tú entiendes que es Dios. Que la tierra, te multiplico los pájaros y los piojos, de tal manera que se te convierta en un problema. Hay cosas que a veces tú crees que es tu Dios, pero más bien se te convierte en un problema para tu vida. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo es el Dios soberano, el Dios que ciertamente puede estar a tu lado y ser tu amigo, resolverte tantas cosas y al final darte la salvación y la vida eterna también. Entonces, yo quiero recalcar ese versículo 18 en el capítulo 8 que dice: y los hechiceros hicieron también para sacar piojos con su encantamiento, pero no pudieron. ¿Entiendes? Sí. O sea, muchas veces buscamos herramientas en el lugar equivocado. Queremos que el pastor sea, que el líder, que el amigo, amén. Y terminas defraudado. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer lo que Dios va a hacer en tu vida. Ni podemos encasillar en el lugar de Dios a cosas, amén, o a personas. Tenemos que buscar a Dios. En todos los momentos de cada plaga, ellos buscaron sus hechiceros, claro, para que vengan, resuélvanos. Pero realmente quien va a dar por terminado lo correcto en tu vida es Dios. Quien va a quitar aquella enfermedad, quien va a quitar aquel problema, quien va a quitar aquella situación, es Dios. No es el esposo, no es el hijo, no es la posesión. Es Dios a quien tenemos que buscar. Pero hasta ahora lo que hemos visto, que cuando los hechiceros vienen y hacen cualquier milagro, es peor el problema. Lo que hacen es agravar el problema. Con la rana la multiplicaron. Así es. Con los piojos, yo no sé si quizás ellos lo que querían era desaparecer la rana o los piojos, y lo que pasaba era que se multiplicaba. En vez de poner el signo de recta, ellos le ponían entonces el signo de multiplicación. Así es. Entonces se multiplicaba el problema, y ninguna de las cosas que generaron de los problemas pudieron quitarlo. Dios tuvo que eliminar la rana que Dios mismo mandó, y también la que ellos mandaron, solamente la dejó en el río. Entonces entendemos que es Dios. Así es. Entonces, Dios eliminó los piojos, no solamente lo que Dios mandó, no, también lo que ellos generaron. O sea, Dios tiene que venir a resolver los problemas que tú mismo causas buscando ayuda, ¿verdad? En el mundo, correcto, en el sistema, ¿verdad? En las cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Así Entonces es. leíamos, pastora, con lo que son las plagas de las moscas, versículo 20. Dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, sobre tu casa, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenaron de toda clase de moscas. Asimismo la tierra donde ellos estén. Mire, pastora, poniendo el ejemplo otra vez de los piojos, de las ranas, esas cosas. A veces una sola mosca le provoca a usted una desconcentración, un estrés y un problema grandísimo. Usted quiere estar tranquilo, hay una mosca que está. Sí, porque hay como, ellas están de turno, algunas. Sí, a veces andan 2 o 3, pero a veces una sola le molesta. Usted trata de, imagínese usted, eso fue una plaga de moscas. Y precisamente era una adoración también. Ellos no podían ver una cosa que se moviera o que ellos no la adoraran. Ahí había una deidad que era la deidad llamada Dua. Wow. Entonces, eso era el famoso escarabajo sagrado para ellos, un escarabajo sagrado. Y eso tenía que ver con lo que era, como decíamos ahorita también, con lo que era su higiene personal. Y vemos que ellos también consideraban que este escarabajo le concedería también la vida eterna para ellos, ¿verdad? Entonces, vemos tanta idolatría que había. Por falta de conocimiento la gente perece. Así es. Pero el pueblo de Dios, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? ¿En medio de qué? De aquella nación
de aquella nación idólatra. Sí. Por eso nosotros vamos a ver más adelante que aunque ellos salieron de Egipto, y usted lo va a ver, mucho de esa gente que salieron, que cruzaron el Mar Rojo y que vieron todos los milagros, muchos de ellos todavía conservaban ídolos. ¿De dónde había venido esos ídolos? Precisamente de ese ambiente de más de 400 años donde ellos estuvieron. Porque no es que salgas de algo exterior, sino que salgas, que tu corazón salga de eso. Sí, porque muchos de esos ídolos lo llevaban también en su corazón. Ellos asimilaron eso como una cultura y como una vida muy particular de ellos. El versículo 24, pastora, ¿qué dice? Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de su siervo, y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Moscas que molestaban, que fastidiaban. Molestísimas. Molestísimas. Y cuando ellos dicen molestísimas, eran moscas necias. Miren, una cosa que no hay una cosa más necia que una mosca. Entonces no era una, eran muchas, cientos, miles de moscas. Me imagino que si el faraón se iba a comer un chimi, no podía abrir su boca. Abría la boca y ya las moscas querían comerse el chimi. Bueno, una cosa terrible y fastidiosa. Pero miren la propuesta de Faraón, el versículo 25, pastor. Gloria a Dios. Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, anda, ofrece sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Vete y ofrece el sacrificio a Dios. Habíamos visto, más adelante, ¿verdad? Lo vemos, donde Faraón le dice, te puedes ir, pero no te puedes ir completo. No te puedes ir completo. Tienes que dejar aquí a tus hijos y a tus mujeres, solamente los hombres vayan. O sea, Faraón muchas veces viene y le pone condiciones para que te puedas ir. Eso es tipo y sombra de muchas veces que nosotros venimos al Señor, pero dejamos cosas en Egipto, en el cual nosotros vamos y volvemos. Sí, así es. Vamos y volvemos. Tenemos un pie en el cristianismo, en la vida de Dios, pero por otro lado, tenemos un pie en Egipto. Muchas veces hacemos negocios en Egipto, muchas veces tenemos, ¿verdad?, compromisos en el mundo, tenemos una vida en Dios hasta cierta parte, pero también tenemos cosas en el mundo. Por eso aquí Faraón le dice, vete y haz sacrificio en la tierra, pero tienes que volver. Sí. Cumple con las apariencias, cumple con las cosas que la gente quiere que tú hagas, cumple con eso, pero también tienes que dejar tus raíces, tienes que dejar algo aquí para que tú puedas volver aquí. O sea, no te dejo ir del todo, porque el diablo muchas veces no va a querer, muchas veces no, él nunca va a querer que tú seas libre. Y Dios dice que Dios no va a permitir que tú puedas servir a dos señores. O sea, no, o tú me sirves a mí o no me sirves. Y que hemos visto, o sea, no es que tú no hagas negocio, porque dice, estamos en el mundo, vamos a estar en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, cuando se habla de que vas a hacer un negocio, vas a tener no es que tú no puedas como cristiano tener un negocio, pero ¿qué tipo de negocios estás haciendo? Sí, a eso nos referimos. ¿Qué compromiso tú tienes? Que tú tienes un compromiso, pero ¿qué compromiso tú estás, con quién tú te estás asociando? ¿Entiendes? Ajá. Entonces, estamos aquí, pero tenemos que hacer las cosas como dice el Señor. ¿Entiendes? Entonces, de eso que tenemos, también podemos ver ahí, pastor, que hay gente que de tiempo en tiempo se descarría. Así es. O sea, vienen, reciben al Señor, son tremenda bendición en la iglesia, a su familia, a los que lo rodean, pero de un tiempo hacen así, dicen, no, hasta que llega el momento donde tienen que hacer algo, que se comprometen con eso, y hasta ahí llega Dios. Exactamente. Entonces, siempre ponerle el famoso clavito, la historia que sabemos, el hombre que vendió la casa, me dijo, pero el clavito es mío. Y entró en ese convenio, quien la compró. Y un clavito, sí, solamente el clavito es mío, la casa es tuya, a precio módico. Pero el hombre, como el clavito era de él, por contrato, cada vez
que él quería guardar su sombrero. Ese clavito era para guardar su Él sombrero. le tocaba. A las 12 de la noche venía el hombre, pam, 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 pam. Vine a guardar el sombrero porque el clavito era de él. A la 1 tocaba el hombre, la mujer, el hombre durmiendo. Tengo que salir. Tiene que haber porque el clavito era de él. Entonces son compromisos que a veces dejamos en el sistema, en el mundo, relaciones, ¿verdad? Negocios ilícitos, tantas cosas. Faraón le dijo, está bien, vete y adora, pero con una condición. Y así no se puede servir a Dios. Así es. O nos deja ir todo o nada, porque si no a Dios no le va a agradar eso. Voy a hacer el versículo 32. Dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. A pesar de la plaga de las moscas, de los molestísimos, A pesar de su promesa. bueno, endureció su corazón nuevamente. Así es. Así es. Si entramos ahora al capítulo 9, vamos a leer solamente esta última plaga, la plaga del ganado, a partir del versículo 5 y 6. Dice, y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Y al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué bendición! Tocará todo a tu alrededor, pero a ti no llegará. Había una deidad que era la diosa egipcia, encargada de amamantar al rey, la diosa Hathor, una deidad que ellos también adoraban la vaca, el buey, esas cosas. Y esa, en el caso de la vaca, era la encargada del mantenimiento y del sostenimiento de la casa del rey, o sea, del rey, de Faraón. Y para ellos eso era una deidad y era una adoración a la diosa vaca. Entonces, qué terrible. El versículo 5 al 6, ¿lo leímos? Sí, lo leímos. Sí. Dice que murió todo ganado de Egipto, menos el pueblo, lo que pertenecía al pueblo de Israel. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Ciertamente Dios guardó. Hay cosas que acontecieron ahí que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que hubieron personas que ciertamente pudieron ver todo eso y aunque no eran del pueblo de Dios, ellos fueron creyendo en que había un Dios por encima de los dioses que hasta ahora ellos conocían, y lo vamos a ver en otras plagas. No, y ahí también podemos ver, pastor, que en todo ese proceso de Dios con Faraón, porque también eran oportunidades dadas, podemos ver que un pueblo, el mismo pueblo de Dios, que dice que tenía 450 años, ¿verdad? Sí. 430 años, habían gente que no conocían ya a Dios. Los que entraron no eran los mismos que estaban en ese momento. Habían pasado muchas generaciones y muchos de ellos, llamándose pueblo de Dios, no lo conocían. Entonces, en todo este proceso, ellos conocieron al pueblo que le habían hablado quizás sus abuelos y sus antepasados. O sea, que no solamente era un trato con Faraón, sino también era un trato con el pueblo, donde el pueblo comenzaba de nuevo a conocer a su Dios. Así es. Al Dios verdadero. Y si usted se fija, pastor, también en esa última plaga que vamos a mencionar hoy, no es la última, pero la vamos a mencionar hoy, para concluir, el impacto que significó que muriera el ganado. O sea, además de Dios encestar un golpe fuerte a ese Dios o a esa deidad que él tenía, imagínense económicamente que todo el ganado que usted pueda tener muera por una enfermedad, por una plaga, lo que sea que haya venido, que acabó con aquello. Fue un duro golpe también a la economía de lo que era aquella nación. Entonces, para concluir el versículo 7, ¿qué dice ahí? Dice, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Una vez más, el corazón de Faraón, a pesar de todas las pérdidas que había tenido Egipto hasta ese momento, con las diferentes plagas, ciertamente su corazón endureció nueva vez y no dejó ir al pueblo. ¿Cuánto puedes perder
por tener un corazón endurecido. Así ¿Cuánto es. puedes perder cuando tienes una actitud de terquedad en tu vida Amén. y no te rindes hacia lo que Dios quiere hacer? Así es. Así como comenzábamos y hablábamos de oír atentamente la voz de Dios. Amén. Para Pero- ponerla por obra. Tenemos que aprender en este tiempo. Pero también, pastora, esto que nosotros leímos hoy, hasta ahora, en esta quinta plaga, también tenemos que entender que es la misma, el mismo trabajo, la misma lucha, ¿verdad? La misma guerra que Dios hace por ti. Amén. Dios está peleando una batalla en este tiempo. No estamos hablando solamente del pueblo de Israel hace ya miles de años. No, no, no. Estamos hablando que espiritualmente hay una batalla que Dios libra para que Faraón, que es tipo y sombra del diablo, te deje ir. Y hay cosas que tú vas a ver que van a suceder para que venga tu liberación, para que venga tu libertad, que venga a ser un hombre, una mujer libre completamente. Con eso te digo que esta enseñanza nos muestra cómo el enemigo te atrapa por tiempo y tiempo, y su pensamiento no es dejarte ir. No. Pero Dios trabaja de tal forma que incesta duros golpes, ¿verdad? Para que tú puedas ser libre de toda atadura, libre de toda opresión, tu finanzas, tu salud, todo lo que tú puedas tener contigo, tú puedas ser libre de todo aquello. Dios al final venció a Faraón, la dureza de su corazón salió y Dios pudo vencer todas aquellas cosas que se opusieron, el cual era su plan, porque contra Dios nunca nadie ha podido ganar. Por lo tanto, nosotros no seamos de duro corazón, y cuando Amén. Dios haga la obra de que ya el enemigo nos suelte, nos deje ir a través de la lucha y la batalla que Dios libra a favor de nosotros, tú ten un corazón agradecido. Amén. Y nunca pienses volver a Egipto. No vuelvas a decir como muchos de ellos dijeron, mejor era nosotros estar en Egipto. Allá nos sentábamos en las ollas y comíamos ajo y comíamos cebolla y comíamos tantas cosas. Se les olvidó todo lo que pasaron para poder salir de aquel lugar. Así que en esta hora, pastora, démosle gracias a Dios por esta Amén. enseñanza que hasta ahora hemos visto. Son muchas más, pudiéramos comentar más cosas, pero el tiempo apremia. Así que oremos en esta hora para que Amén. esa palabra llegue a alguien, ¿verdad? Y haga una obra poderosa de cambio y de transformación en aquellos que la han escuchado. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu fidelidad y bondad. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú, Señor, nos cubre. Padre, gracias por la obra que tú hiciste en aquel pueblo hace tantos años, pero también gracias por la obra que tú, Señor, haces en tanto pueblo y en tantas personas en este tiempo. Aquellos que están cautivos, Señor, en el pecado, esclavos del pecado, esclavos, Señor, de la corrupción, esclavos del diablo, Señor, el cual los hace tener pesadas cargas, no pueden liberarse, pero tú, Señor, trabajas y obra poderosamente para que venga su liberación, que pueda haber un corazón dispuesto, un corazón, Señor, que pueda escuchar tu voz para que puedan salir de la esclavitud a la libertad que tú les llamas. Amén. Te damos gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas cada día. Gracias por cada amigo que ha escuchado. Gracias, Señor, por cada corazón que sabemos que tu Espíritu Santo ha tocado. Háblale cada día, aún en esta hora, Señor, y siempre. Cámbiale y transfórmale en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar estas palabras que son palabras de Dios, en el cual Dios nos ilustra, nos enseña cuál es el camino correcto y cómo Dios pelea a tu favor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Los pastores Susi y Silverio, aquí de la República Dominicana, ciudad de Higüey, te envían un gran saludo, un gran abrazo y que Dios te bendiga. Será hasta una próxima ocasión.